a que os pongáis de... Madre mía, me está haciendo levantarme, me cago en hijo de puta. Y como estamos en VLC Tech Fest y la cosa es de conocernos un poco, saluda a alguien que no conozcas. Tienes 30 segundos. Bueno, ya está. Luego al final, vale, ya está. Al final podemos seguir hablando. Vamos a hablar de Extreme Programming, ¿vale? Ahora contaré qué es. Pero antes quiero decir que he traído, para millennials, como es para millennials, he traído aguacates para los que, o sea, para quien me haga preguntas después, a la gente que haga preguntas le daré un aguacate. Bueno, voy a intentar entregarlo en mano, si eso os asusta. Vale, ¿qué es Extreme Programming? Al fin y al cabo, Extreme Programming no es más que una metodología de trabajo para equipos pequeños o medianos que desarrollan software en condiciones donde los requerimientos son confusos o no están claros o cambian constantemente. Y para daros un poco de contexto, Extreme Programming, el libro publicado por el famoso Ken Beck, yo lo tengo aquí, ¿vale? Si alguien lo quiere, que se lo compre. Es que ni siquiera es mío. Lo he pedido prestado. En 1999, eso quiere decir, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el Agile Manifesto, el famoso Agile Manifesto, se publicó en 2001. Es decir, 2 años más tarde. Ken Beck fue uno de los que publicó también el Agile Manifesto y demás. Y el libro este se publicó, y todo el tema del Extreme Programming cuando empezó a aparecer, se publicó cuando los productos en Internet estaban empezando a coger mucho track y mucho auge. Y es que el time to market era necesario que fuera mucho más rápido y además los ciclos de producto, y cuando digo producto me refiero a una feature, como a un producto entero, como a un proyecto, etcétera, era mucho más corto. Y los requerimientos, gracias a esto, eran constantemente cambiando. ¿A alguien le suena todo esto? ¿Alguien hace producto hoy en día, desarrolla software desarrollando producto? ¿Vale? Unos cuantos de nosotros, es decir, sabemos de lo que estamos hablando. Por el 99 era igual que ahora. Entonces, Extreme Programming es como la madre de todas las metodologías ágiles, ¿vale? Todo lo que vino después de metodologías ágiles empezó aquí, ¿vale? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué era necesario? Por el riesgo. Y es que en un proyecto de desarrollo de software, el riesgo es el factor más importante. Y aprender a gestionar ese riesgo, al fin y al cabo, si lo aprendemos a gestionar, tenemos más probabilidades de que el proyecto tenga éxito. Porque por aquel entonces, claro, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar mal? Puede pasar mal que no entreguemos un proyecto, ¿vale? Es decir, llega el PM el viernes, nos dice, bueno, ya está, ¿no? No. ¿Cómo que no? ¿Y cuándo va a estar? La semana que viene. Y la semana que viene viene otra vez y te pregunta, ¿pero cuándo va a estar? Bueno, pues no está todavía. ¿Cuándo va a estar? La semana que viene. Igual el proyecto se cancela y todo, ¿sabes? Igual, pues bueno, pues total, si no está... Me ha dicho 3 veces que no está, pues lo cancelamos todo. Dinero desperdiciado. Además, o puede ser que al fin y al cabo lo entreguemos, pero que el coste de mantenerlo sea tan alto que es que directamente vamos a tirarlo todo y a construirlo de cero, porque total. También puede ser que lo entreguemos y de tener tantos bugs, nadie lo use. No sé si alguien ha trabajado en algún proyecto así, yo sí. También puede ocurrir que ni siquiera entendamos lo que el negocio requiere de nosotros que aprendamos, que resolvamos. Desarrollamos algo, pero en realidad no estamos resolviendo el problema que tenemos que resolver. Incluso también puede ser que tardemos 6 meses en entregar el producto o el proyecto y a los 6 meses lo que el negocio quiere resolver, el problema de negocio haya cambiado. ¿Y para qué estamos desarrollando nada entonces? Puede ocurrir que desarrollemos cosas muy guapas, muy chulas, súper divertidas de desarrollar, pero que luego no aportan ningún valor al usuario final porque, o sea, bueno, el VR y el AR mola un montón, pero ¿qué le estamos aportando al usuario final? Pues yo qué sé, pues no tengo ni idea. Y otra cosa, y esto también pasa muchísimo, es que el equipo se queme y diga, bueno, pues yo me bajo aquí porque hasta luego. Entonces, todo esto es un desastre. Pero ¿cómo lo evitamos? Y me voy a parar antes de empezar diciendo que no hay nada nuevo, ¿vale? Es decir, cualquier persona que venga a deciros que
Todo esto es súper maravilloso, es nuevo, es mentira. No sé si lo sabéis, pero en los 60, en el proyecto Mercury, la NASA ya escribía los tests antes de escribir el propio software. Es decir, TDD tiene 80 años. Si alguien nos dice que algo es nuevo, que lea un poco, porque no es cierto. Entonces, XP, Extreme Programming, la metodología, lo que propone es una serie de valores que todo el mundo comparta, una serie de principios bajo el cual todos desarrollamos en el día a día y nos comportamos y nos comunicamos, y además una serie de buenas prácticas para programar, para testear, para escuchar, o lo que es lo mismo, para comunicarnos y para diseñar. Vamos a empezar por los valores. Y hay muchas de las cosas que voy a presentar ahora que os van a sonar mogollón, porque son cosas que hoy en día están muy a la orden del día y todo el mundo escuchamos o todo el mundo aplicamos, pero igual no le damos tanta importancia. Entonces hay cosas que me voy a saltar como bastante por encima porque hay mogollón de literatura, libros enteros escritos sobre cualquiera de estas cosas y además tampoco me van a dejar hablar aquí durante toda la hora. Comunicación, ¿vale? Un valor de Extreme Programming es comunicación. Y es que finalmente, si lo pensáis un poquito, la causa de un problema se puede rastrear, atarse en el tiempo con alguien que no ha hablado con alguien sobre algo importante. Y ya está. Además, otro valor es la simplicidad. Cuanto más simple sea nuestro sistema, menos tenemos que comunicarnos, menos tenemos que hablar. Feedback. Necesitamos saber lo que pasa dentro de nuestro sistema. ¿Y cuál es la mejor forma de saberlo? Los tests. Es decir, yo al fin y al cabo, ¿cómo sé lo que pasa en mi software? Si lo que he hecho algo bueno, si lo que he hecho algo bien o lo que he hecho mal. Los tests, ¿vale? Además, los tests nos van a dar visibilidad sobre lo simple o lo complejo que es nuestro sistema. Y todo esto nos va a permitir a tener valor a tomar acciones de alto riesgo, pero que tengan una alta recompensa. De estos valores se derivan ciertos principios bajo los cuales vamos a empezar a trabajar. Y es que el feedback tiene que ser muy rápido. Si estudiáis un poco de psicología y leemos un poco de psicología, el tiempo entre que una acción ocurra y el feedback que recibimos es crucial para el aprendizaje. Al fin y al cabo, lo que nosotros queremos y nuestro objetivo es recibir el feedback lo antes posible para poder interpretarlo y para poder incorporar ese aprendizaje a nuestro sistema. Asumir simplicidad. ¿Qué quiere decir esto? Todos los problemas no son sencillos, pero es que sencillos no quiere decir que no se puedan resolver de forma simple. Aunque un problema pueda ser complejo, hay que asumir que siempre tiene una solución simple. No sencilla, simple. Los cambios que hagamos, y esto en producto lo conocemos muy bien, y en desarrollo a veces se nos olvida, es que los cambios incrementales son fundamentales. Es una forma muy buena de gestionar el riesgo. Todo esto sin olvidar, ¿vale?, la excelencia. Es que el trabajo que hagamos tiene que ser de calidad. Y ahora unas buenas prácticas. Y estas buenas prácticas me las voy a saltar un poco por encima porque todas las conocemos y porque hay libros escritos sobre esto, no el libro de Extreme Programming que hablaba un poco sobre todo esto y todo lo que se publicó posteriormente, sino que hay tochos enteros de estas cosas. Hay una cosa de la que no habla mucha gente y es esto, metáfora. ¿Qué quiere decir esto? En un proyecto de software y en cualquier otro proyecto y en tu día a día, necesitamos comunicarnos bajo un lenguaje común. Al final, todos los miembros del equipo, sean de negocio, sean de marketing, sean de desarrollo, etcétera, necesitan comunicarse bajo una misma historia coherente. Si no, si hablamos de cosas diferentes cuando estamos desarrollando algo, vamos a desarrollar cosas completamente diferentes y no va a tener ningún sentido. Planificación. No voy a decir nada, pero solamente que en los 90 lo que usaban eran tarjetas de cartón que escribían con bolígrafo. Es decir, no tenían Trello, no tenían Jira, no tenían nada. Al fin y al cabo, hay un mogollón escrito sobre planning, sobre cómo planificar, qué herramientas usar, etc. Pero si lo hacían en los 90, o sea, hace 20 años, ahora tiene que ser también fácil de hacer, ¿no? Releases pequeñas. Esto en producto también lo tenemos muy claro, pero en tecnología a veces no. Y bueno, en producto es que también a veces no. Pero esta también es una muy buena forma de gestionar el riesgo, ¿vale? Cuanto más pequeño sea el cambio que hagamos, menos riesgo de aplicarlo. Diseño sencillo. También podríamos hablar mucho sobre esto y no voy a decir nada más que es un diseño sencillo. Pues no sé, ¿pasa todos los tests? Pues sí. ¿Tiene código duplicado? No. ¿Expresa la intención del desarrollador? Sí. Entonces, bueno, ¿tiene la menor cantidad de partes
nuestro sistema para reducir la complejidad y la fatiga mental, sobre todo, del desarrollador? Sí, bueno, entonces podemos ya empezar a hablar de sistema con un diseño sencillo, con un diseño simple, no necesariamente sencillo. Testing. Esto sí que lo creo y creo. Si alguien no está de acuerdo conmigo, al final de la charla nos quedamos a hablar, porque cualquier feature de un producto, de un sistema de software que no tenga tests, no existe. No puedes probar que existe porque si no tiene test, yo qué sé, tío. Refactorizar. De esto no iba a hablar nada, pero el otro día estaba hablando con un colega, con Peris, y estábamos hablando del teatro de improvisación. En teatro de improvisación, lo que tú no puedes hacer nunca es decir que no, sino que lo que haces es decir sí y además, es decir, construyes sobre lo que ya hay. Y muchas veces en desarrollo hacemos eso también, es decir, bueno, pues ahí está esto aquí, yo voy a decir, venga, sí, y además de esto voy a añadir lo mío también, porque ¿por qué no? No podemos hacer eso, ¿vale? Pair programming, una de las actividades de extreme programming más que menos se tienen en cuenta a la hora de implementar esta metodología y que hoy en día cada vez menos gente practica. Hay mogollón de formas de hacer pair programming. En los 90 era necesario que usen los dos el mismo teclado y la misma pantalla, porque no era tan fácil subir el código y que yo me lo baje en mi teclado. Yo soy fan de usar mi portátil y mi teclado. Es decir, que no tenemos que trabajar igual que en los 90, podemos trabajar con teclados y pantallas diferentes, no pasa nada, hay mogollón de formas. Además hay mogollón de técnicas de hacer pair programming. Collective ownership. Al fin y al cabo, Extreme Programming aboga por que todo el mundo tome responsabilidad de todo el sistema, de tal forma que no todos sabemos todo sobre el sistema, ni nadie es especialista en una parte del sistema, pero todo el mundo conoce algo sobre todas las partes del sistema. Y además, si un miembro del equipo ve que puede añadir valor a una parte del código, es requerido que lo haga en cualquier momento. Es decir, completa libertad para hacer cualquier cambio que aporte valor. Integración continua. En los 90 lo que tenían que hacer, ¿vale?, era coger tu código en un disquete, ¿vale?, irte a una esquina donde había una máquina, introducir el disquete e integrar tu código. Es decir, no tenían Jenkins, ni CircleCI, de hecho, en los 90 no se habla de continuous deployment, porque la gente no podía hacerlo. O sea, era un Cristo hacer continuous deployment. La gente, como mucho, hacía continuous delivery, continuous integration, pero hoy en día es extremadamente sencillo hacer continuous integration, continuous delivery, etc., ¿vale? Bueno, es que igual tampoco es necesario trabajar 10 o 12 horas al día, porque bueno, que lo sabéis. El otro día alguien decía, creo que en el canal de Slack del Tech Hub, que mi jefe, bueno, pues me tiene trabajando 10 o 12 horas. Y digo, bueno, pues eso igual no está bien, ¿no? De hecho, yo creo que incluso la jornada de 8 horas es larga y deberíamos hacerla de 6. Mi CTO está en la sala. No sé si... Y luego on-site customer. Al final somos un equipo. Y cuando digo customer me refiero al cliente, si trabajas de freelance o te desarrollas un proyecto para otros, o al product manager, o al CEO, o cualquier persona que lidere la visión del producto, ¿vale? Al fin y al cabo hay mucha distinción muchas veces entre, bueno, es que nosotros somos ingeniería y los demás son producto y bueno, ellos están como por un lado, pero es que no es así, no se trabaja así. Un proyecto de software mirado desde ese punto de vista fracasa, seguro. Y unos estándares de ingeniería, hoy en día es mucho más fácil que todos compartamos una misma visión porque hay mucha literatura, porque hay muchas comunidades. Por aquel entonces no lo era, pero hoy en día sí que es más sencillo. Me vas a decir, Estanete, pues todo esto lo que me estás contando ya me lo sabía. Sí, ya me lo sé, sí, me lo está contando todo el mundo y yo qué sé. Pero entonces, ¿por qué siguen fracasando los proyectos de software? Continuamente. Vamos a ver cómo lo implementamos, por dónde empezamos más o menos. Todo el mundo, y esto hoy en día es bastante fácil, que esté de acuerdo en todas estas prácticas, ¿vale? En tener unos valores comunes, en tener unos principios bajo los cuales desarrollar. Y hoy en día es bastante difícil que alguien se oponga como, no, es que el TDD es el demonio, ¿sabes? De hecho, no sé si alguien está en contra de algo con lo que he dicho, de alguna práctica. Vale.
Pensaba que alguien iba a decir algo, pero no. La importancia de compartir esos valores y esos principios es fundamental, ¿vale? Y de promoverlos dentro del equipo. ¿Cómo? Hay mogollón de formas. Se pueden hacer charlas, se pueden hacer talleres, se pueden hacer un mogollón de cosas. Una de mis formas preferidas es que todo el mundo lea un par de libros, yo qué sé. Decidamos sobre un par de libros que queremos leer. Mis favoritos son esos libros que son como muy cortos, ¿vale? Pero que están como empaquetados de conocimiento, porque me permite leerlo en un par de tardes, ¿vale? Y aunque no voy a absorber todo de golpe, ¿por qué? Porque están empaquetados como bien de conocimiento, lo voy a leer dentro de un mes o dentro de un par de meses. El aprendizaje, sobre todo el aprendizaje teórico, la forma de aprender, la forma más eficiente de aprender es por repetición. Si tú lo repites, si lo lees ahora y luego lo lees dentro de un par de meses, repetir ese conocimiento va a hacer que lo aprendas más rápido y luego lo vas a aplicar en tu día a día. Estos son unos cuantos. Yo qué sé, luego podemos hablar de qué libros os molan más, cuáles os han aportado más, cuáles os han aportado menos. Yo qué sé, podemos luego charlar un rato sobre esto. ¿Qué rol tiene el management? Y cuando digo management me refiero al tech lead, al CTO, incluso al CEO en todo esto. Y es que hace falta tomar responsabilidad. Si management no está de acuerdo con esto, si no comparte todos estos valores, si no cree que es importante implementar todo esto, va a ser bastante difícil. No es imposible, ¿vale? Pero va a ser complicado. Es bueno tomar ciertas métricas, es decir, yo qué sé, si antes desarrollábamos, yo qué sé, una feature o un proyecto en 7 meses y hoy hacemos de forma incremental y aportando valor y todo esto nos está funcionando y desarrollamos incluso más deprisa y aplicando test, etcétera, podemos traquearlo y podemos ver los beneficios de esto, ¿vale? Y luego, por supuesto, coaching, tanto one-on-one, uno a uno, mentorizar, como de equipo. ¿Hay que intervenir? Pues bueno, ahí ya depende del estilo de management de cada uno, ¿no? Y de leer un poco la situación. Hay personas a las que les gusta más dejar que una situación evolucione por sí misma, en cuanto a problemas, etcétera, y otras que, bueno, les gusta más intervenir. Depende del estilo de liderazgo y de management de cada uno. Luego, en cuanto a planificación, ¿cómo empezamos a planificar? Hay que traer el equipo junto. No puede planificar solamente una persona y que el resto del equipo se entere meses después de, pues que teníamos esto por hacer. Bueno, pues fenomenal, pero es que no va a funcionar. ¿Es necesario traer a todo el equipo junto siempre? No necesariamente, ¿vale? Pero lo que sí que es importante es tener una visión a largo plazo, es saber a dónde vamos. Al final, el que no tiene una visión acaba dando tumbos, pero a pesar de esto, a pesar de no tener una visión a largo plazo, hay que planificar a corto plazo. Y yo soy muy fan de las herramientas que te limitan. Es decir, hay mucha gente a la que le gusta, por ejemplo, usar Jira. Jira es una herramienta que te permite hacer absolutamente de todo y no te limita de casi ninguna forma. Pero utilizando herramientas que te limitan, que te permitan, yo qué sé, solamente planificar a una semana. Eso es mucho mejor y sobre todo cuando estás empezando. Desarrollo. Una de las cosas que nadie aprecia o que pasamos por alto son las mesas. Es decir, los desarrolladores, ingenieros o yo que sé, programadores, cuando digo desarrolladores, ingenieros y programadores me refiero exactamente a lo mismo. Ya sé que hay gente que se pelea por ¿cómo nos llamamos? Pues yo qué sé, es lo mismo. Las mesas tienen que estar puestas de tal forma que los desarrolladores pueden hacer pair programming. Si un desarrollador está en una punta de la sala, de por medio hay alguien que no tiene nada que ver y luego otro está en otra punta de la sala, va a ser, claro, me tengo que coger muy importante, me tengo que ir a tomar por saco a hacer desarrollo con otra persona. Que en equipos más grandes, cuando haces pair programming con gente de diferentes equipos, es completamente natural. Pero en el día a día, las personas con las que normalmente trabajas, tiene que ser sencillo. Es decir, vale, me acerco a ti y hacemos pair programming durante un par de horas y luego me voy a mi sitio. Perfecto. Adaptar una práctica al mismo tiempo. Y esto es importante porque, claro, ¿cómo determinas cuál aplicar? Es decir, ¿por dónde empiezo? Claro, es que no hacemos testing, pero tampoco nos comunicamos muy bien. Bueno, el mayor problema que tengas. ¿Por cuál abordar? El problema más grande que tenemos ahora mismo es que se nos rompe todo continuamente. Bueno, vamos a empezar a hacer testing. Pero lo resolvemos por completo, es decir, no paramos hasta que el testing esté completamente solucionado. No, obviamente no.
solucionamos parte del testing y luego nos damos cuenta de que el testing sigue siendo un pain, pero no tan grande como es la comunicación, porque es que no nos enteramos de lo que estamos hablando unos con otros. Entonces, siempre resolver el problema de que mayor riesgo aporta a la situación y al proyecto en ese momento. Y por supuesto, darle tiempo al equipo para adaptarse. Un equipo que no hace ninguna de estas metodologías o que hace solamente algunas, igual al principio va a costar implementarlas. Entonces, y la cultura, sobre todo, cambiarla, igual que la plasticidad del cerebro, lleva algo de tiempo, ¿vale? Aprendemos muy rápido, es cierto, pero no aprendemos tan rápido como pensamos. Y una cosa más que quiero decir sobre pair programming y que mucha gente no lo hace, es que, tíos, cuando pasen los tests, iros a tomar un café o algo, ¿sabes? Porque, no sé, en el libro, por ejemplo, Ken Beck habla sobre irte a tomar barritas de chocolate o así. A esta gente no le importaba mucho la salud. Es decir, comían de todo. Yo soy más healthy, entonces digo, pues no sé, tómate un snack más healthy, pero ya cada uno, o sea, yo no te voy a decir que tienes que comer o que no, pero allá tú. Bueno, sí te lo voy a decir, pero luego tú puedes hacer lo que tú quieras. Testing. Llevamos escribiendo desde los 60 tests antes de escribir el propio código, ¿vale? Y hay mucha gente que dice, bueno, pues que el TDD tampoco es tan importante, porque bueno, es que yo qué sé, y tampoco te lo sé argumentar demasiado bien. Sí que es cierto que hay algunos proyectos que no hacen TDD y tienen éxito, pero también es cierto que si haces TDD, tiene más probabilidades de que tu proyecto tenga éxito. Además, tíos, escribir test antes de empezar una nueva funcionalidad, antes de arreglar un bug y antes de hacer refactoring. Es muy sencillo cuando lo empiezas a aplicar y es muy natural no hacerlo cuando ya llevas un tiempo haciéndolo. Y en cuanto a diseño, un equipo que nunca se ha preocupado por el diseño y de repente se preocupa por el diseño dice, "Buah, tenemos que reescribir todo desde cero. Además, tenemos que arreglar esto y tenemos que arreglar lo otro y tenemos que arreglar lo otro y tenemos que arreglar lo otro." Como, y te abrumas. Claro, pues que hay un mogollón que arreglar. No arreglemos todo al mismo tiempo, vayamos paso por paso. Cambios incrementales, riesgo pequeño, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay que tener metas a gran escala sobre el diseño, ¿vale? Hay que refactorizar y hay que tener metas a largo plazo sobre refactoring. Y cuando esas metas se acaben, tíos y tías, fiesta, o sea, celebradlo o algo. Tomaros unas cañas, yo qué sé, invitad a todo el mundo, invitad a otra gente y contad qué habéis hecho, porque salir de eso es complicado. Y hacerlo iterativamente y llegar a las metas de largo plazo también es complicado, entonces celebrarlo por lo alto. Y antes de saltar un poco a la conclusión, que no sé si me estoy adelantando al tiempo o no, perfecto, me voy a pasar a otros 5. Quería recordar un poco esto, que es la regla del 80-20. ¿Alguien no sabe la regla esta? La regla de Pareto. ¿Alguien no la sabe? Hay un par de personas que no la conocen. Y es que esto podéis leer luego sobre ello y por qué ocurre, ¿vale? Por qué es natural que ocurra, no solamente en desarrollo, sino en cualquier otro dominio. Y es que con el 20% del esfuerzo consigo el 80% del resultado, ¿vale? Muchas veces olvidamos esto e intentamos resolverlo absolutamente todo, pero es que igual muchas veces no hace falta, ¿vale? Es decir, y sobre todo aplicando Extreme Programming, con el 20% del esfuerzo aplicando testing, TDD, diseño sencillo, comunicación, conseguimos el 80% de resultados. Es decir, no hay que resolverlo todo, absolutamente. El otro 20% de los resultados se consiguen con el otro 80% del esfuerzo. Es mucho más complicado. Y ya hemos visto cómo aplicarlo, cómo empezar, ya hemos visto todas las técnicas, todos los valores, los principios, todo lo que Extreme Programming nos aporta en general. Pero si todo esto lo sabemos, porque ¿alguien no sabía algo de lo que he dicho? Todos sabíamos todo. Es que lo conocemos ya, es que lo tenemos súper sabido, pero no lo tenemos para nada asimilado, ¿vale? Entonces, ¿por qué fracasan o tienen éxito los proyectos de software? Tendemos mucho, no solamente en esto, sino en nuestro día a día, porque los humanos funcionamos así, a buscar causalidades lineales. Es decir,
Una acción ocurre por una sola causa, ¿vale? Esto en código es sencillo porque tú puedes debugar y puedes siempre encontrar la causa de lo que ha ocurrido, o casi siempre, pero en la vida real las cosas no funcionan así. En la vida real las cosas son un poco más complicadas. En los sistemas complejos la causalidad nunca es lineal, la causalidad es múltiple, ¿vale? ¿Los proyectos fracasan porque no hay testing? No. ¿Los proyectos fracasan porque no ha habido comunicación? No. ¿Los proyectos fracasan porque, nuestra arquitectura es demasiado complicada? No exactamente. Los proyectos fracasan porque una serie de cosas no están implementadas y todas interrelacionadas entre ellas causan el fracaso o el éxito del proyecto. Y cuando digo proyecto, lo he dicho antes, digo producto, digo feature, digo whatever. No solamente eso, sino que en cuanto aplicamos una técnica, unos valores, tenemos unos principios, aplicamos diseño sencillo, estas cosas se retroalimentan entre ellas, ¿vale? Muchas veces y mucha gente piensa que para arreglar el testing solamente hay que arreglar el testing, o para arreglar la comunicación o el ownership solamente hay que arreglar esa parte, pero no siempre es necesariamente eso, no siempre es necesariamente así, sino que haciendo testing está bien, pero haciendo pair programming vas a mejorar eso también. Además, tener una buena comunicación, tener una buena metáfora, nos ayuda a que el testing sea mejor. Indirectamente, porque es muy difícil encontrar la causalidad lineal, que es lo que buscamos constantemente. Es decir, vale, pero yo quiero algo que me resuelve esto. Bueno, pues que igual la realidad no funciona así, como te gustaría a ti, sino que funciona completamente diferente. El valor y los beneficios de Extreme Programming para que un proyecto tenga éxito solamente viene por completo cuando empezamos a aplicar todo esto a la vez. Por eso decía antes que cuando empezamos a aplicar estas técnicas, ¿por dónde empezamos? ¿Y qué resolvemos primeramente? El testing, bueno, el problema que mayor tengas, pero no lo resuelvas de todo, sino que empieza a aplicar otras prácticas. Es mejor hacer el 20% de todas estas que el 100% de una sola. Porque si tienes testing, pero no haces pair programming, no tienes una metáfora, no tienes continuo, probablemente tu testing ni siquiera esté bien. Es decir, probablemente ni siquiera hagas bien testing. O igual pues, nos la suda tener planning, principios o valores o yo qué sé, pero nos ponemos como loco a programar. Es que no es así, no funciona así. Necesitamos todo esto. Esto es lo que viene a decir Extreme Programming, que normalmente nos enfocamos en un área muy específico y leemos un libro muy tocho sobre testing y decimos, lo tengo. Es que ya sé lo que voy a hacer. Voy a empezar a aplicar testing aquí y testing inside out y outside in y además, pues no sé, ¿qué testing usas? Pues yo qué sé, tío, usa lo que tú quieras. Es decir, hay proyectos que usan testing outside in que tienen éxito y otros proyectos que usan inside out que tienen éxito también. Entonces, ¿es realmente importante? A veces sí, otras veces no, pero lo que importa es tener todas estas cosas, ¿vale? Y eso era un poco lo que yo venía a contar. ¿Me he pasado? Como he dicho, tengo aguacates. No he traído muchos porque digo, no voy a ser... Vale. No, cuando te pregunte. Ok, vale. No sé, igual no hay preguntas si me tengo que llevar los aguacates en casa y hacerme un guacamole por la noche. ¿Qué hora? Mejor para mí, en realidad. Si tuvieras que recomendar un libro, ¿cuál recomendarías? Sí, lo que pasa es que en el libro, bueno, te he dicho, en el libro de Extreme Programming, en el primero, porque hay varios, hablan, a ver, está escrito en el 99 en realidad, pero la mayoría de las cosas se aplican. A ver, no vas a coger un disquete y te vas a ir a otro ordenador para integrar tu código, pero lo entiendes, es decir, tú entiendes el concepto y dices, vale, Continuous Delivery, Continuous Integration es importante y demás. Y luego hay un libro que a mí me gusta mucho que es uno que se llama Code Simplicity, que es muy cortito, creo que tiene unas 100 páginas, además se lee en una tarde, que te da unos conocimientos generales sobre cómo mantener la simplicidad. Yo creo que la simplicidad en un proyecto, además, como he visto, forma parte de los valores y de los principios de Extreme Programming. La simplicidad es una de las claves más importantes para
para tener éxito, ¿vale? Aguacate. Madre mía, se me olvidaba. Vale, yo te quería preguntar si en Mercadona tenéis el TDD como práctica asumida por el equipo. Sí. No, a ver, para explicar un poco. La mayoría de las veces hacemos TDD, ¿vale? Hacemos TDD todo lo que podemos. Hay partes que yo, por ejemplo, a veces ocurre que hay algo que no sabes cómo hacer, cómo escribir el test primero, ¿vale? Por ejemplo, nosotros, no sé si alguien ha trabajado con Django, pero hay ciertas partes del admin de Django que a veces tienes que tocar que dices, ¿tú has trabajado con él, no? O sea, alguien ha levantado la mano y no sé quién, o me ha saludado. Pero hay, por ejemplo, partes del admin de Django que de pronto no sé, porque además tampoco tengo el conocimiento suficiente sobre Django como para decir, ya sé qué test voy a hacer aquí. A veces no tengo ni idea y a veces puedes hacer un pequeño spike antes de desarrollar lo que tienes que desarrollar para familiarizarte con la tecnología y luego hacer el test para ese caso, porque ya sabes cómo funciona la tecnología que estás usando y ya sabes cómo aplicar el testing. Muchas veces yo creo que no hacemos TDD porque no sabemos exactamente, o porque pensamos que sabemos la solución como tiene que ser. Pero claro, al fin y al cabo los tests, ¿qué pasa? En producto hablamos, por ejemplo, mucho de el espacio del problema y el espacio de la solución. Esta mañana había una charla de alguien de Flyware, que no me acuerdo su nombre, tíos. Vicente, ¿no? Hablaba un poco sobre esa diferencia, ¿no? De pasar tiempo en el espacio del problema y pasar tiempo en el espacio de la solución. Muchas veces en producto pensamos en la solución, es que necesitamos esto, pero es que tenemos que pasar más tiempo en el espacio del problema. Con los tests pasa exactamente lo mismo. Si tú escribes el test antes, lo que está haciendo es pasar más tiempo en el espacio del problema y menos tiempo en el espacio de la solución, ¿vale? Por eso luego los diseños son más sencillos, más simples, no más sencillos. Pero sí, hacemos TDD. El aguacate. Que te olvidaras. Sí, bueno, gracias por la charla de primeras. Yo es que hay una duda que tengo porque ya has hablado muchas veces sobre la diferencia entre simple y sencillo y yo más o menos tengo una idea, pero no sé si tú tienes, digamos, algún tipo de barrera o de límite de decir, oye, esto es simple, esto es sencillo, un poco para que explicaras. No sé qué para las preguntas, si ya sabes que pensamos lo mismo. Pero sí, la simplicidad y la complejidad es objetiva, es decir, tú puedes calcular lo simple y lo complejo que es un sistema, sin embargo, lo sencillo y lo complicado es subjetivo a una persona. Es decir, igual para mí, un sistema que tiene muchas partes y que tiene muchas interacciones es muy sencillo porque yo estoy acostumbrado con el sistema, he trabajado mucho tiempo con él y me lo sé de memoria, pero no es para nada simple, ¿vale? Es decir, la simplicidad y la complejidad se puede medir, tú puedes, matemáticamente además, es objetiva, la sencillez depende de si a una persona le parece sencillo o complicado algo, en este caso el sistema que tú estés trabajando. El aguacate. Solo quería el aguacate. ¿Alguien más? Yo voy a por el último aguacate. En realidad, o sea, con todas estas metodologías y también, bueno, sabiendo que trabajas en Mercadona, ¿cómo se vincula, ¿no?, una empresa más tradicional con este tipo de prácticas? ¿Habéis tenido resistencias del equipo, de la empresa o algo del estilo? Un poco los trapos sucios, ¿no? Pasa el aguacate. A ver, nosotros en realidad estamos un poco, entre comillas, separados de lo que viene siendo la metodología de trabajo de Mercadona y lo que viene siendo Mercadona Tech, ¿vale? Al fin y al cabo, nosotros trabajamos de una forma muy diferente a cómo se trabaja originalmente y tradicionalmente en Mercadona. Y sí que es cierto que es un trabajo de
de aprendizaje para ellos de nosotros constante, ¿vale? A ellos les sorprende mucho cuando tratan con nosotros. Por ejemplo, nosotros tratamos mucho con la parte de Mercadona Informática porque hay muchas cosas que necesitamos de ellos y demás, y sí que les sorprende mucho cómo trabajamos nosotros, pero sí que es cierto que es un camino que todavía nos queda por recorrer en cuanto a ellos. O sea, en cuanto a ellos me refiero en cuanto a la parte más tradicional de Mercadona con la que tenemos que tratar. Estamos un poco separados de ellos en cuanto a que nosotros tenemos nuestra propia forma de trabajar, tenemos nuestra propia metodología, ¿qué es esto? Entonces, pero es difícil. Tratar con empresas muy tradicionales que tienen la forma de trabajar igual durante mucho tiempo, etcétera, etcétera, es difícil. Entonces, bueno, no sé si contesto un poco a tu pregunta. Luego podemos charlar más sobre cómo... Sí. Eso es. No es sencillo. De hecho, prácticamente todas las charlas a las que yo voy, que hablan un poco sobre de metodologías y sobre forma de trabajar y cómo cambiar equipos, etcétera, 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 es a mí un poco mi pregunta, porque todo el mundo lo explica como de libro, pero vale, pero ¿y cómo lo cambio? Y al fin y al cabo es muy complicado porque necesitas autoridad para poder cambiarlo, y cambiar la cultura de algo que ya está implementado es difícil. Lleva mucho tiempo, lleva muchos años, y al fin y al cabo lo que, bueno, en este caso no sé si habéis leído la trilogía de la Fundación, pero básicamente es un poco eso. ¿No sé, algo más? Si no... Ya no tengo aguacates, a la gente ya le da igual. Bueno, charlemos ahora después y más tarde sobre todo esto. Me interesa mogollón saber qué dificultades tienen otras personas para aplicar esto, dónde fallamos, cómo lo hacemos, qué nos funciona a algunos, qué no funciona a otros, y de esa forma podemos aprender entre nosotros y compartir conocimientos, aprendizajes y demás. O sea, que sí que, por favor, llamadme. Yo me llamo David Estanete. Me podéis llamar Estanete, pero llamadme, por favor.